padre de la circuncisión para aquellos que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen en los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso. La clave en todo esto, el centro, es que Pablo está marcando que Abraham recibió la bendición que recibió de parte de Dios, no porque haya seguido la ley, porque la ley todavía no se la había dado Dios al pueblo de Israel. Es más, el pueblo de Israel ni siquiera existía en ese momento, sino que Abraham fue antes de Moisés, que recibió la ley, fue antes de la ley misma, y Dios desde ahí ya estaba trabajando el concepto de la justificación por medio de la fe. Eso es básicamente lo que este párrafo nos deja saber. Y fíjese que Pablo, después de hablar en los capítulos del 1 hasta el 3, si usted, le recuerdo, desea seguir estas enseñanzas en los podcasts, puede ir al sitio de internet y ahí va a ver el enlace para poder escucharlo en su teléfono. Pero en los capítulos desde el 1 hasta el 3, Pablo ha estado presentando verbalmente sus conceptos, lo que él ha recibido como revelación. En el capítulo 4 trae un ejemplo. Es como cuando alguien nos quiere dar una lección y en lo que en inglés se llama un lecture, uno está, habla, y tiene toda la teoría, la ha escuchado, pero de repente nos muestran cómo se hace y como que eso cobra vida. Oh, eso es lo que quería decir. A eso se refiere. Entonces, haga de cuenta que Pablo está hablando de lo que es la fe, la justificación por fe, pero en el capítulo 4 entonces nos da el ejemplo. Y el ejemplo que utiliza es la persona de Abraham, que era, y no solamente Abraham, sino que también habla acerca de David, que eran dos hombres sumamente reverenciados en el pueblo de Israel. Entonces Pablo muestra cómo Abraham y David fueron justificados por fe. Elige estos ejemplos humanos para probar los argumentos que hasta este punto ha dado acerca de la justificación por fe. Si quiere usted a esa palabra justificación, pongámosle ser salvos por fe. No por lo que nosotros hagamos, sino por lo que Jesús hizo. Y lo único que tenemos que hacer nosotros es creer lo que Jesús hizo. Eso es lo que diferencia el cristianismo de todas las otras religiones del mundo. Todas las otras religiones van a requerir algún tipo de sacrificio para poder ganarse su lugar en el cielo, menos el Evangelio. Lo único que requiere es que creamos y aceptemos que Jesús ya lo hizo todo y recibamos la justicia por medio de la fe. En algún momento, ese tipo de religiosidad pareciera ser como que estamos ganándonos la salvación por pagos. Usted sabe que en términos comerciales a veces aquí se utiliza el término lay away, o por ejemplo, compra por abonos, o lo que muchas veces hacemos con deudas significativas, por ejemplo, una casa o un carro. Alguien dice, compré mi casa, pero es un decir a veces, o sea, lo que realmente estamos haciendo es que nos comprometimos a hacer pagos por una casa que en algún momento va a ser nuestra. A menos que usted tenga todo el dinero, llegue al banco y diga, ¿cuánto cuesta? 250,000, 300,000 dólares, aquí está el cheque. Pues Dios lo bendiga, ¿verdad? Gloria a Dios que el Señor lo ha bendecido a esa magnitud. Pero la gran mayoría, cuando compramos alguna inversión de una casa, un carro, lo que hacemos es que nos metemos a hacer pagos. Las religiones del mundo pareciera como que estamos haciendo pagos para nuestra salvación, pero nadie puede alcanzar la salvación por medio de ese sacrificio. Por más difícil que sea, no se puede alcanzar. Es demasiado costosa. Tendríamos que tener una vida perfecta y no la tenemos. Somos seres imperfectos. La justificación o la salvación se alcanza no por lo que hagamos, sino por lo que creemos. La justificación no se alcanza por lo que hagamos, se alcanza por lo que creemos. Otro punto importante es que, fíjese que en este
párrafo que leímos, donde Pablo introduce a Abraham, utiliza a Abraham, creo yo, no porque Pablo sea muy inteligente, muy astuto, y va a decir, ¿a quién pongo? ¿A quién pongo? Sino, viendo lo que es la palabra de Dios, creo que el Espíritu Santo ya tenía determinado que Pablo utilizara a Abraham y utilizara a David para poder poner esas bases sólidas. ¿Por qué a Abraham? ¿Por qué utiliza a Abraham? Fíjese que los rabinos, que eran los maestros, especialmente la línea ortodoxa, cuando hablo de la ortodoxa es los que son más apegados a las costumbres, con más celo, con más disciplina, los rabinos enseñaban al pueblo de Israel desde que estaban pequeños, se les enseñaban que Abraham fue justificado, que Abraham fue perdonado, que adquirió la vida eterna y fue elegido por Dios por causa de su carácter. Eso es lo que se les enseñaba. Cuando ellos preguntaban, ¿por qué llamamos padre a Abraham? Ah, porque era un hombre que tenía un carácter ejemplar, porque era un hombre que tenía una conducta ejemplar, porque era un hombre que era un ejemplo. En otras palabras decían, él era el mejor hombre del mundo, por eso Dios lo escogió para que fuera padre de nuestra nación. Eso era lo que les enseñaban a los niños desde pequeños. Entonces ellos tenían a Abraham como un hombre ejemplar porque su conducta era ejemplar, era perfecta, era el mejor hombre de ese mundo y Dios lo eligió para que ese hombre fuera el padre de la nación de Israel. Por eso usted va a ver que los fariseos, los religiosos, se referían a Abraham como nuestro padre Abraham, porque desde pequeños les habían enseñado que por esas características Dios lo había elegido para que fuera padre de la nación. Ahora, fíjese que cuando Pablo utiliza a Abraham, comienza a poner algo muy interesante porque Abraham no conocía los requerimientos de la salvación. En la ley, no había venido la ley, entonces era imposible que Abraham hubiera ganado ese punto por su conducta porque no la conocía, la ley no había venido. Es más, cuando se habla de dónde salió Abraham, que era de Ur de los Caldeos, era una región de la antigua Mesopotamia, que era una región sumamente idólatra. En otras palabras, el hombre nació de una sociedad sumamente pagana, idólatra. Y Dios lo llamó. Él no conocía cuál era la ley de Dios porque todavía Dios no se la había dado a Moisés. Sabe que en el monte Sinaí Dios le dio la ley, Dios le dio la ley a Moisés en el monte, hermano, 430 años después de que Abraham recibe una promesa o es justificado por medio de la fe. Entonces, los maestros o los rabinos justificaban esto diciendo que Abraham había cumplido esa ley que todavía no había sido dada, que la había cumplido por intuición. O sea, simplemente el hombre tenía algo extraordinario y por intuición fue un hombre perfecto. Y Dios lo eligió para ser el padre de la nación de Israel. Entonces, cuando Pablo utiliza a Abraham, está utilizando a el símbolo, a la personalidad más destacada del pueblo de Israel. No utilizó a ningún otro. No dijo él, bueno, yo, Pablo, fui justificado por la fe, porque le habían dicho, ¿tú qué credenciales tienes? Sino que utiliza a Abraham, que era reverenciado a gran manera. Otro punto que aquí marca es que Pablo manifiesta que Abraham no fue elegido por su justicia, sino fue elegido por su fe. Él lo marca en el pasaje que leímos, que no fue por su justicia, sino fue porque tuvo fe. El hombre tuvo fe, venía de una sociedad pagana, de una sociedad sumamente idólatra, pero él tuvo fe, le creyó a lo que Dios dijo y por eso fue justificado, por eso fue salvo. Exactamente el mismo principio que se sigue marcando hoy, exactamente el mismo principio que es la base del Evangelio. No es por obras
para que nadie se jacte, sino es porque creemos lo que Jesús hizo. Por eso la salvación no se gana por lo que uno hace, se gana por lo que uno cree. ¿Sí me explico, hermano? Por lo que uno cree. Esto es fundamental, es la base del Evangelio. Ahora, los rabinos también enseñaban, cuando digo los rabinos, los maestros judíos enseñaban que se debía hacer las obras de Abraham para heredar la vida eterna. Al grado que hay un pasaje en Romanos que Pablo cita, que está en el libro del profeta Habacuc, que dice en Habacuc 2:4, el justo por su fe vivirá. ¿Cuántos han oído ese pasaje? Y creemos, el justo por su fe vivirá. Entonces los rabinos cambiaban eso, y lo que cambiaban era que decían, el justo vivirá por su fidelidad. No por su fe, sino por su fidelidad. Como diciendo, si eres fiel cumpliendo todos los estatutos, si eres fiel cumpliendo la ley que le fue revelada a Moisés, entonces por medio de esos actos se te va a poder otorgar la vida eterna. Viene siendo el principio que utilizan todas las religiones del mundo para poder tener derecho a ganarse el cielo. Las religiones orientales, como el budismo, en el caso específico del budismo, dice que tus obras buenas tienen que ser mayores que las obras malas para que puedas tener un derecho en el cielo. Mira usted, por ejemplo, el islamismo requieren requisitos. Alguien dice en algún momento, y aquí quiero ponerle esto y plantearle esto, y que tengamos nosotros cuidado de que si en algún momento utilizamos esos ejemplos para motivarnos a despertar de sueño espiritual, que le voy a decir, el sueño espiritual es terrible. Por eso es que Pablo habla en 2 ocasiones, dice, despiértate tú que duermes. Para que podamos aprovechar bien la vida y el tiempo, tenemos que estar despiertos espiritualmente hablando. No me refiero a físicamente nada más, aunque pues hoy sí quisiera que estuviera despierto físicamente, ¿verdad? Pero ante todo, espiritualmente, que estemos despiertos, porque si no estamos despiertos, eso es terrible. Pero le digo esto porque tenemos que tener cuidado. Creo que lo he dicho en el pasado, a veces decimos, mire usted los testigos de Jehová, cómo evangelizan, cómo salen a las calles y evangelizan y están fieles ahí, deberíamos de aprender de ellos. Si eso sirve para despertarnos, amén. Voy a decirlo así. Pero ¿sabe qué hay detrás de ello? Que los obligan. Porque es un requisito para poder ganarse el cielo. Mire que los mormones se van 2 años de misioneros al lugar donde los manden o si eligen, pero son 2 años de su vida que andan de misioneros, separados de su familia. Y nosotros no podemos hacer eso. ¿Sabe por qué lo hacen? Porque es un requisito para poder ganarse el cielo. Mire que los musulmanes, donde quiera que les agarre el tiempo de oración, ahí ponen su alfombra y comienzan a orar postrados hacia la dirección donde está la Meca, y no importa dónde estén, puede estar en un avión, en el metro, lo que sea, lo hacen, y nosotros tenemos vergüenza. Amén. Si usted quiere, si eso nos despierta, voy a pensar yo, amén. Pero ¿sabe por qué lo hacen? Porque es un requisito para poder entrar al cielo. Aún debo de hablar sobre quizás la religión que tiene la estructura más marcada de obras, que es la religión católica romana, donde le exigen por parte de todos los sacramentos que el niño tiene que ser bautizado, que el niño tiene que ser confirmado, que se tiene que estar confesando porque si no, no va a entrar al cielo. El matrimonio viene siendo también algo requerido. Por ejemplo, me han preguntado, pastor, ¿vale si yo ya me casé por lo civil, pero no me he casado por la iglesia? Claro que sí. Mire, si usted quiere hacer una fiesta, tiene los recursos, amén, y invite, ¿verdad? Pero usted nada más quiere decir, hermano, solamente quiero que oren por mí para que sepan que ya estoy casado, amén. Si ya se casó, ¿verdad? Lo que la palabra de Dios dice, que sea honroso en todos el matrimonio.
Pero sin embargo en la Iglesia Católica no. Por eso es que vienen y hacen a veces situaciones tan absurdas. Por ejemplo, yo he escuchado que dicen, fíjese que me divorcié de ella y estoy libre porque nunca nos casamos por la iglesia. Pero se casaron por las leyes civiles y tienen 2, 3 hijos. Ese es tanto esposa suya o esposo suyo como que se hubiera casado en la Basílica de San Pedro y le hubiera casado el Papa mismo. O sea, hermano, no cambia absolutamente nada. Pero ¿por qué es que la gente lo hace? Porque son requisitos. Aún al punto que el último requisito que pone, aparte de los mencionados, que hay otros más también, es que cuando se va a morir, le hacen lo que se llama la extrema unción, que es un ungimiento final para que se pueda morir limpio de sus pecados. Todas las religiones van a requerir obras, menos el cristianismo genuino. Porque yo no creo que los católicos son cristianos. Porque están en contra del principio fundamental del evangelio, que es, no es por obras para que nadie se gloríe. Ninguno de ustedes, disculpe que sea tan directo, ni yo, mucho menos yo, vamos a poder llegar al cielo diciendo, uff, cómo me costó. Nada de eso. Fue por la misericordia de Dios. Y aún las cosas buenas que podamos hacer, ¿sabe quién está detrás de todo eso? El Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que Dios pone el querer como el hacer. Eso es lo que la palabra de Dios claramente habla. Y es el punto que Pablo está fundamentando en Romanos. Y por eso tiene que agarrar al héroe del pueblo de Israel llamado Abraham y agarra al segundo quizás después de él y después de Moisés, que es David. Si usted va a Israel el día de hoy y va a la tumba de David, va a ver, hermano, algo impresionante ahí donde dice que están los restos del rey David, hermano, y lo tienen en una apreciación grandísima. Sin embargo, Pablo utiliza a Abraham, utiliza a David para decir que ni ellos podían dar la altura necesaria, sino que fueron justificados, se ganaron el cielo por el simple hecho que creyeron. Y es el mismo principio que se mantiene el día de hoy. Entonces, cuando cambian esto, los rabinos decían de que tenían que hacer las obras de Abraham. En lugar de vivir justo delante de Dios, por fe que le dio salvación, se alcanzará la justicia de Dios siendo fiel al cumplir la ley de Dios. Eso es lo que decía. En lugar de simplemente creer, se va a alcanzar la justicia de Dios si cumples la ley de Dios. Con esto no le estoy diciendo, porque es lo que Pablo, más adelante lo vamos a ver, defiende. Dice, no es que estemos diciendo de que no haya que cumplir los mandatos de Dios, sino lo que estamos diciendo es que no es necesario para ganarse el cielo cumplir los mandatos de Dios. Pero cuando realmente Dios ha hecho que nuestro espíritu nazca de nuevo y renacemos y comenzamos a tener una vida espiritual dentro de nosotros, hermano, el genuino nacido de nuevo comienza a tener actitudes, cambios y deseos en su vida. Y esa es una realidad, hermano. Yo no puedo convertir a nadie, es más, ni siquiera me puedo convertir a mí mismo. Es Dios el que merece toda la gloria. Podemos orar, debemos ser buenos ejemplos, debemos animar todo lo que esté a nuestro alcance para ser colaboradores con Dios. Pero le decía el día domingo que está claro en la palabra que es Dios el que da el crecimiento, es Dios el que hace el nuevo nacimiento también, es Dios. No es del que corre, no es del que quiere, es Dios el que tiene misericordia. Y tuvo misericordia. Si usted cree en Dios, Dios tuvo misericordia de usted. La base del evangelio. Ahora, déjeme ponerle 2, 3 puntitos más acá, importantes en este párrafo que leímos. Abraham, como lo decía yo, fue justificado antes de la ley. Es decir, que vivió. Cronológicamente, Abraham estuvo antes que Moisés. Es muy importante entender esto. Es base. No podía ser justificado por la ley, porque la ley todavía no había llegado al conocimiento del pueblo de Israel. Gálatas capítulo 4, verso 16 y 17. Dice, ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia.
No dice y a las descendencias, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una y a tu descendencia, es decir, Cristo. Lo que digo es esto: la ley que vino 430 años más tarde. A ver, por favor, ayúdeme hoy para que eso quede en nuestro consciente y subconsciente. Diga y repita conmigo: la ley vino 430 años después. Cronológicamente no podía Abraham cumplir la ley porque la ley no había venido. Vino 430 años después. Dice, la ley que vino 430 años después no invalida un pacto ratificado anteriormente como para anular la promesa. En otras palabras, la justificación por medio de la fe ya existía antes que viniera la ley de Moisés. Ahí está claro en la palabra, y por eso el apóstol Pablo pone a Abraham como ejemplo. El otro punto importante que tenemos que ver es que los judíos condenaban a los cristianos y se oponían a los gentiles porque esa era una realidad que la iglesia del principio vivió. Que el pueblo judío rechazaba que los gentiles pudieran ser merecedores del cielo. Y Pablo comienza a predicar un evangelio que el Señor Jesús les dijo que predicaran, donde estaban diciendo, si crees en Jesús vas a poder entrar al cielo. Y los judíos, hermano, peleaban, y no solamente con palabras, sino que hubo persecución también en relación a esto. Les recuerdo que el mismo apóstol Pablo fue un instrumento que persiguió a la iglesia. Y el primer mártir fue un hombre llamado Esteban, que era un diácono de la iglesia. Es decir, que hubo una persecución no solamente de palabras, sino una persecución donde la gente pagó con su propia vida. En este caso, los judíos peleaban y condenaban a los cristianos, se oponían a la salvación de los gentiles. Cuando, fíjese que ya los gentiles habían sido incluidos en el pacto que Dios le había dado a Abraham 430 años antes que ellos recibieran la ley de parte de Moisés. Y esto lo vemos claramente en Génesis capítulo 12, versículo del 1 al 3, dice, cuando el Señor está haciendo su pacto con Abraham, dice, y el Señor dijo a Abraham, aquí no le llama Abraham porque le cambió el nombre después. El Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. Y vea la frase que sigue. Léala conmigo. ¿Qué dice ahí? Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. No dice solamente, y en ti será bendito el pueblo judío o el pueblo de Israel. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces ya ahí estaba nuestra inclusión. ¿Por qué los judíos peleaban? Porque ellos se habían apropiado de algo que no les correspondía. Por eso yo le he referido antes que el Señor pone una parábola donde dice que les dio la viña, les dio una viña para que la trabajaran, pero cuando era tiempo de dar sus frutos, ellos dijeron, no les vamos a dar la ganancia de esto, aunque realmente era el contrato inicial, al grado que el dueño de la viña dice, voy a enviar a mi propio hijo, quizás a él lo respeten, porque a los siervos que les he enviado los han maltratado y los han matado. Dice que envió a su propio hijo para que recibiera lo que le correspondía, porque la viña no era de ellos. Cuando habla de esa viña, está hablando del evangelio, que estaba en el Antiguo Testamento en forma de la ley de mandamientos, pero era en sí el evangelio. El pacto de Abraham se encuentra en el Antiguo Testamento. Los judíos habían sido elegidos para que ellos fueran los administradores de ello, que fueran luz para los gentiles. ¿Pero qué pasó? Que ellos se apropiaron de eso. Se creyeron el pueblo exclusivo y único, al grado que se estaban apropiando de lo que no les correspondía.
Pero el pacto inicial dado al padre Abraham era que la promesa iba a ser de bendición para todas las familias de la tierra. Y mire si Dios no lo ha cumplido, que hoy en este lugar somos testigos de que eso ha sido una realidad. Por eso la Biblia es más que un libro, es la palabra profética de Dios. El capítulo 17 de Génesis, versículo número 4, recalca esto y dice, 17:4, en cuanto a mí, he aquí mi pacto es contigo, Dios hablando con Abraham, y serás padre de multitud de naciones. El mismo principio. La promesa iba a ser para bendición de naciones. Otro punto que quiero marcarle, y le estoy mencionando los puntos nada más de lo que previamente hemos leído. Otro punto importante es que Pablo prueba, es decir, demuestra que esta bendición no vino por causa de la ley, no vino por causa de la circuncisión, ya que Abraham la había recibido antes de ser circuncidado. Los judíos defendían la señal de la circuncisión al grado que, fíjese que estaba yo estudiando sobre esto y leyendo y oyendo algo que decían que era imposible que alguien que había sido circuncidado al octavo día, que es como la ley lo marcaba, enseñaban, decía, es imposible que no entre al cielo. En otras palabras, defendían la señal de la circuncisión como algo que les garantizaba la entrada a la vida eterna. Y entonces, Pablo marca aquí y dice, lo lamento, señores, pero Abraham entró a la vida eterna no porque lo hayan circuncidado, sino por la promesa que Dios le dio siendo incircunciso. Y eso para ellos era como, por eso odiaban tanto a Pablo. Porque lo que él estaba marcando iba en contra de todo su esquema religioso, de todos los mandamientos que ellos defendían con toda su fuerza, pero que no eran los mandamientos que Dios quería. Y entonces, en este caso, marca este punto y vea conmigo Génesis capítulo 15, versículo 6. Dice, y Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia. Ahora, en el capítulo 4 de Génesis, del versículo 9 al 12, si quiere veámoslo, capítulo 4 de Génesis, del 9 al 12 rápidamente. Ahí habla de este pacto y dice, entonces el Señor, ¿dónde estoy acá? Capítulo 14, perdón. O 15, hermanos, estoy mal aquí. Después de estas cosas vino la palabra del Señor y dijo a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, te recompensaré, tu recompensa será muy grande. Y Abraham dijo, oh Señor Dios, ¿qué me darás puesto que estoy sin hijos y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco? Dijo además Abraham, he aquí, no me has dado descendencia y uno nacido en mi casa es mi heredero. Pero he aquí que la palabra del Señor vino a él diciendo, tu heredero no será este, sino que uno que saldrá de tus entrañas, él será tu heredero. Lo llevó fuera y le dijo, ahora mira al cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y le dijo, así será tu descendencia. Verso 6. Y Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia. A este punto, cuando el Señor le da esta promesa a Abraham, Abraham todavía no había sido circuncidado. Por eso Pablo habla y dice que recibió a Abraham la promesa sin ser circuncidado.
Cuando recibió la promesa, vea, esto es muy importante. Cuando recibió la promesa, Abraham tenía 75 años. Si mira conmigo acá, en el capítulo número 12, que aún desde el versículo 1 aquí vemos, dice, capítulo 12 de Génesis dice, y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes, a la casa de tu padre y a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Verso 4, entonces Abraham se fue, tal como el Señor le había dicho, y Lot fue con él. Y Abraham tenía 75 años cuando partió de Aram. Abraham recibe la promesa sin ser circuncidado cuando tiene 75 años. Y lo circuncidaron cuando tenía 99. Recibió la promesa sin ser circuncidado. Pero si usted mira conmigo en Génesis capítulo 17, solo para que tengamos esto bastante firme y claro, capítulo 17 de Génesis, vea conmigo versículo del 1 al 14, dice 17:1, cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Pero vaya conmigo para no leer todo, vaya conmigo al versículo número 10. Este es mi pacto que guardaréis entre yo y vosotros y tu descendencia después de ti. Todo varón de entre vosotros será circuncidado. Seréis circuncidados en la carne de vuestro prepucio, y esto será la señal de mi pacto con vosotros. A la edad de 8 días será circuncidado entre vosotros todo varón por vuestras generaciones. Asimismo el siervo nacido en casa, que sea comprado con dinero a cualquier extranjero que no sea de tu descendencia, ciertamente ha de ser circuncidado el siervo nacido en casa o el comprado con dinero. Así estará mi pacto en vuestra carne como pacto perpetuo. Mas el varón incircunciso, que no es circuncidado en la carne de su prepucio, esa persona será cortada de entre el pueblo, ha quebrantado mi pacto. Entonces vea, recibe la promesa a los 75 y fue circuncidado hasta los 99. Y es lo que Pablo está diciendo aquí, de que no es por medio de la circuncisión, la justificación, que era la señal de guardar la ley. La señal de que se era judío era la circuncisión. Y dice, pero no es por la circuncisión, porque Abraham se ganó la entrada al cielo antes de ser circuncidado. No es por la ley, porque Abraham se ganó la entrada al cielo 430 años antes de la ley. ¿Sí me explico, hermano? Por eso utiliza a Abraham, no es porque se le haya ocurrido. ¿Quién digo? Está utilizando al ejemplo que ellos veneraban y que decían y le enseñaban a los niños. Abraham fue justo, fue un hombre que intuitivamente cumplió la ley de Dios y por eso fue el padre de la nación de Israel. Y ustedes, para que se ganen el cielo, tienen que cumplir todo lo que Abraham hizo. Y entonces el mensaje de Pablo era, no es por obras, es simplemente por creer en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Ahora, si Abraham mereciera la justificación por sus propios méritos o sus propias obras, entonces no sería un regalo de gracia, es lo que Pablo está diciendo. Al que trabaja, no es regalo lo que le dan, o a usted le regalan el cheque del viernes. Bueno, algunos quizás digan, casi me lo están regalando, ¿verdad? Porque quizás esta semana no trabajé, pero de todas maneras me lo pagaron. A veces pasa eso. Pero usualmente cuando a uno le pagan, usted no viene y le dice al supervisor, muchísimas gracias, Dios me lo bendiga por este obsequio que me ha dado. Es más, en la gran mayoría de casos, usted lo agarra y comienza a revisar, a ver si me pagaron todo lo que he trabajado. ¿Por qué? Porque el pago no es un regalo. Y la salvación, le pregunto, ¿es un regalo, sí o no?
Entonces, no es porque lo que nosotros hagamos. El principio que está Pablo demostrando aquí. Si Abraham mereciera la justificación por sus propios méritos u obras, entonces no sería un regalo, no sería gracia, sino que sería un pago porque Dios se lo debía. Sin embargo, recibió la salvación porque venía de un pueblo idólatra, siendo idólatra. El Señor lo llama. El Señor le hace una promesa y lo que Abraham hizo fue que creyó. Fíjese que en Romanos 5, ahí que estamos ahí, versículos 10 y 11 dice, porque si cuando éramos enemigos, vea eso, y eso, si tengo yo alguna fibra religiosa dentro de mí, si tengo algún aspecto de que yo sí soy buena gente, la Biblia dice que estando fuera del sacrificio y de la sangre de Cristo que nos ha limpiado los pecados, todos éramos enemigos de Dios. Todos. Ya Pablo ha hablado en el capítulo 3 acerca de que nadie quería lo bueno, todos éramos injustos. Dice, sepulcro abierto es su garganta. Y hacerlo con eso nos está diciendo que apestábamos por dentro, hermano. Dice, cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Luego habla, para irle terminando sobre esto, y cita a Pablo a David, otro ejemplo, otro ícono del judaísmo que lo reverenciaban. Y dice que David también fue justificado, aunque David tenía ley. Fíjese que cita Pablo un pasaje del Salmo 32, versículo 1 y 2, cuando David está expresando y dice, cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto, cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Es decir, que está citando que David también reconoce que no es por obras, sino que es realmente por la misericordia de Dios. La bendición de la justificación es para los circuncisos. Si algún judío que es circuncidado cree en el sacrificio de Jesús, es digno de la vida eterna. Y si algún no judío que no es circuncidado y no guarda la ley, o no fue criado en esos principios, cree en el Señor Jesús, acepta el sacrificio, es digno de la vida eterna. La salvación es para todos aquellos que creen, ya que la circuncisión era simplemente una señal que venía a manifestar el deseo que Dios tenía. La circuncisión de la carne era una señal que la intención de Dios, creo yo, comparto esto de algunos que lo dicen de esta manera, era como diciendo Dios, así como tienes esa señal en tu cuerpo, es una señal de que tu corazón está circuncidado. La circuncisión básicamente era un símbolo de limpieza, eso era. Así como estás limpio por fuera, así también mi deseo es que estés limpio por dentro. Eso era. Por eso es que el verdadero judío no es el que está limpio, hablando sobre este ejemplo, por fuera, sino que el que está circuncidado por dentro. Y eso solamente lo puede hacer el Espíritu. Y para concluir entonces en el versículo final del capítulo 4, que el versículo final de nuestra lectura hoy fue el versículo 12, en Romanos 4, dice, versículo número 12, dice, y padre de la circuncisión para aquellos que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen en los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso. Seguir los pasos de Abraham es tener la fe que tenía Abraham. Entonces yo le concluyo con esto. Abraham tuvo obras que son dignas de imitar. Por eso es que
cuando al Señor Jesús lo estaban atacando los judíos y le decían, tú eres hijo de fornicación, y él después en la conversación le dijo, ustedes son hijos del padre, de su padre el diablo. Entonces ellos defendían y decían, no, nosotros somos hijos de nuestro padre Abraham. Y el Señor le decía, si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais o hicierais. Pero no es porque esas obras fueran a ganar el cielo, sino que el genuino cristiano, y recalco esto, y no vaya usted a creer de que le está hablando una persona perfecta y que cumple todos los mandamientos del Espíritu de Dios. I wish. Quisiera. Pero tampoco le puedo negar de que hay algo dentro de nosotros que cuando ofendemos a Dios, sea de pensamiento, de intención o de conducta, es como un termómetro que se contrista y es el Espíritu Santo de Dios. Y tampoco le voy a negar que solamente por medio de ese Espíritu Santo nosotros tenemos la motivación de hacer cosas buenas. Si usted tiene la motivación de hacer cualquier actitud buena, ya sea para su familia, ya sea para la sociedad, sea para quien sea, hermano, si usted nació de nuevo, sepa que es como una consecuencia de que el Señor está escribiendo sus leyes en nuestros corazones y está cambiando nuestras vidas. En otras palabras, las obras vienen a ser consecuencia de lo que Dios hace en nuestro corazón. Cuando usted comienza a limpiar su corazón, comienza a limpiar sus pensamientos, comienza a limpiar su lenguaje. De nada va a servir que limpiemos lo de afuera solamente. Si quizás voy a pensar, yo tengo problemas de un vocabulario malo, y voy a decir, no, cada vez que digo una palabra me voy a castigar a mí mismo y voy a regalar $5 o voy a regalar, se va a quedar pobre. Lo mejor sería, Señor, limpia mi corazón, Señor. Y de repente se va a comenzar a dar cuenta que cada vez que dice eso, algo se siente mal. Y usted va a comenzar a tener esa renovación que va de adentro para afuera. Buen Dios, gracias te doy esta noche.